Otra vez, mil disculpas por el inconveniente. Creo que ahora ya me escuchan bien, ¿no? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Disculpen, de verdad. Bueno, como les decía el día de ayer, hoy día vamos a ver un poco de anatomía de testículo. Es una clase cortita que vamos a ver de anatomía de testículo. Pongan mucha atención en toda la anatomía porque de eso depende pues la patología, como en en todo lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces vamos a empezar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que de esos días de las clases, algo que quieran decir al inicio, ¿alguno? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hay unas clases que no se subieron o se subieron doble, lo que fue eh, abdomen superior, creo que lo subieron doble. No sé En si... los videos, Sí, ya voy a revisar. Bueno, ya voy porfa. a revisar para ver qué videos están y para ver si falta alguno para coordinar, para ver cómo podemos arreglar. Le agradezco, porfa. Gracias. Ya, no hay... Doctora, buenas noches. Sí, lo que pasa que ahí falta es la del abdomen inferior. Ya, ese falta. Sí, esa es la que falta, porque está duplicado, pero el anterior. O el Ya, siguiente clase del abdomen inferior, pero el abdomen inferior falta. Por favor. ya, entonces ese revisamos y ya lo vamos a subir. Gracias. Ya, bueno. Bueno, vamos a empezar, como les decía, con la anatomía normal del testículo, también una patología bastante frecuente en la consulta de ecografía. Entonces vamos a empezar. Entonces, como siempre en todas nuestras clases, ¿cuáles son los objetivos? Reconocer la anatomía del testículo y por reconocer, al último de la charla, saber reconocer toda la anatomía ecográfica. Entonces, en el contenido vamos a ver anatomía ecográfica del escroto, testículo, epidídimo, apéndice testicular, cordón espermático y cuál es la técnica ecográfica correcta o adecuada. Entonces empezamos con la anatomía ecográfica del escroto. Bueno, el escroto es un saco formado por envolturas divididas por un rafe que contiene el testículo, el epidídimo y el cordón espermático. Entonces todo esto sería el escroto, que tiene pues algunas capas, como ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las envolturas importantes también dentro del escroto? Pues empezamos desde externo, que son la piel, el músculo dartos, la capa celular subcutánea, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna y por último la túnica vaginal, que tanto tiene su parte parietal y su parte visceral. Y después ya estaría el testículo. Entonces todas estas son las capas que tiene el testículo, las 7 capas del escroto, perdón, las 7 capas del escroto, de externo a interno. Esto pues ya nos recordamos, ¿no?, del pregrado que nos daban todo esto. Entonces aquí una imagen ecográfica de un corte longitudinal del testículo, entonces en donde vemos algunas de las capas, pues no vemos todas las capas como en sí, como la fascia espermática externa, la interna, el dartos, pero sí vemos aquí, entonces todo esto que está un poco más ecogénico serían las cubiertas escrotales. Todo esto un poco más ecogénico, y aquí vemos las túnicas vaginales, que son la parte parietal y la parte visceral. Y ya dentro del testículo en sí, pues rodeando todo el testículo está la túnica albuginea. Aquí podemos ver también en esta imagen un poquito de hidrocele líquido alrededor del testículo. Otro esquema para que nos quede más claro. Entonces tenemos toda la envoltura escrotal, todas las capas, esto, y aquí pues la túnica vaginal y la albuginea.
Entonces, el testículo mide más o menos de 3 a 5 centímetros de longitud, 4 centímetros de anchura y 3 centímetros anteroposterior. Más o menos el peso, que también nosotros en ecografía sacamos el volumen del testículo, más o menos es de 12.5 a 19 gramos. Entonces, pues aquí podemos ver la túnica vaginal que estaría acá, la túnica albuginea y alrededor del testículo, la red de testis que van a formar, en sí se unen, forman los conductos eferentes y llegan después al epidídimo, ¿no? ¿Cómo tendríamos que ver un testículo normal? Entonces tendríamos que ver con una ecogenicidad homogénea, es de forma ovalada, una ecotextura gruesa. Las túnicas, como les dije hace rato, son con un contorno ecogénico y esta red de testis es solo en un 20% de los pacientes se puede observar, en el resto en realidad casi no se ve, solo vemos la imagen del testículo normal. Y pues cuando le ponemos Doppler espectral va a tener una onda arterial de baja resistencia. Entonces aquí vemos una imagen de un testículo y en este caso esta imagen es más para ver el mediastino testicular, que en algunos casos también sí se puede ver, como una línea en el centro más ecogénica. Entonces, miren, en este testículo, esta es la textura más o menos que tenemos que ver, es homogéneo, pero en esta imagen vemos estas como imagencitas pequeñitas anecoicas dentro del parénquima testicular, y este es el 20% de los pacientes que se puede ver la red de testis. Entonces, si vemos algo así, en realidad no, pero sí es de esas características. Y si no tiene ninguna clínica el paciente, podemos pensar que es red de testis. Acá también observamos otra vez el mediastino testicular, y si le ponemos Doppler color, vemos que también tiene vascularidad este mediastino. Y vemos igual las características, más o menos ovalado, la textura toda homogénea, de bordes lisos. Otra vez acá. Entonces, normalmente siempre, como les digo, hay que ver los testículos, los vamos viendo primero el derecho, vemos la forma, la vascularidad, la ecogenicidad del testículo, la forma, vemos también todas las capas que están del escroto, que ya vimos las principales, las 7 capas que tenemos. También vemos porque en algunas patologías, como puede haber un trauma, todas estas capas externas del testículo se van a engrosar, van a estar edematizadas. Entonces, todo eso tenemos que ver, no solo el testículo en sí, sino también el escroto. Entonces, terminamos de ver el derecho y seguimos también con el izquierdo. Tenemos que sacar volumen de cada uno y también ver las otras características que vamos a hablar. Entonces, miren, en este corte hacemos uno del testículo en un corte axial, en este caso, testículo tanto derecho como izquierdo. Vemos la posición, que existe una posición adecuada. Ya, entonces, en sí, eso es el testículo. La forma, todo, y el volumen que decíamos de 12 a 19. El epidídimo, bueno, el epidídimo es un órgano también que está en la parte posterolateral del testículo y pues está compuesto por una cabeza, por un cuerpo y por una cola. Y en la ecografía lo que más podemos observar es la cabeza y también a veces un poco de la cola. En los casos cuando hay hidrocele, como hay aumento de líquido alrededor del testículo, si va a ser posible tal vez ver las otras partes del epidídimo, pero normalmente se ve la cabeza y a veces parte de la cola. Entonces, ¿cuánto mide? Mide más o menos de 6 a 7 centímetros y está plegado, como vemos aquí, en la parte posterolateral del testículo. Igual tiene vascularidad, tiene una vascularidad normal, casi igual que el testículo. Entonces, en esta imagen podemos observar. Entonces, ¿cuál es la estructura, la anatomía ecográfica del epidídimo? Es isoecogénico, tiene una estructura grosera o más hipoecogénica, y tiene pues el globus mayor o la cabeza del epidídimo, que es esta parte que estamos aquí. Este es un corte longitudinal, se le coloca al paciente al transductor en un corte longitudinal y se puede observar. Todo esto es el testículo.
hacia la parte superior, vemos una imagen que esto es la cabeza del epidídimo. Si vemos aquí en esta imagen, casi vemos la misma ecogenicidad que tiene el epidídimo con el testículo. No vemos que está, y el tamaño más o menos del epidídimo son 10 milímetros, no tiene que excederse de 10 milímetros. Y en este caso, mire, vemos ecogenicidad normal, el tamaño también está acorde casi al testículo, no hay ningún problema en esta imagen ecográfica. Acá también, en este caso, bueno, acá en esta ecografía nos dicen que también podemos ver la cabeza del epidídimo. Acá está el testículo. En este corte también vemos algo del cuerpo del epidídimo sobre el testículo. Y en la parte posterior, aquí vemos parte de la cola. Entonces, en algunas imágenes sí podemos ver, pero más lo que se ve es la cabeza y la cola del epidídimo, como en estos casos. Y entonces, siempre que se haga la ecografía, tenemos que ver homogéneo el epidídimo, porque también aquí, como en todas partes del cuerpo, podemos observar quistes. Entonces, aquí no está exento el epidídimo de observar imágenes redondeadas anecoicas dentro del epidídimo, que serían quistes, ¿no? Igual quistes intratesticulares. Entonces, siempre ver que sea homogéneo, no engrosadas las capas externas, nada. A partir de acá, seguimos y nosotros seguiríamos con el cordón espermático, ¿no? Entonces, cordón espermático, luego sigue el epidídimo y el testículo. Son cortes sagitales todos estos, pero siempre se ve en cortes sagitales y en cortes axiales. A veces también se puede ver un apéndice testicular, que es una imagencita isoecogénica, que está debajo de la cabeza del epidídimo, es un remanente del conducto mulleriano. En este caso se puede observar así tan detallado porque tenemos un gran hidrocele. Entonces, si recuerdan las clases anteriores o de física también, recordarán que el líquido es un conductor para las ondas y es decir que vamos a ver mucho mejor cuando tenemos una ventana como es el líquido. Por eso a través de la vejiga nosotros podemos observar los órganos posteriores como son los órganos pélvicos. Entonces, en este caso, como tenemos líquido, podemos ver el apéndice testicular. Posiblemente, si este paciente no tenga hidrocele y no tenga patología, esta apéndice testicular casi no la vamos a ver. Pero para la didáctica, así se ve un apéndice testicular, que es un remanente del conducto mulleriano. También, asimismo, el cordón espermático. Bueno, como les decía, entonces miren, aquí tenemos el testículo, tenemos el epidídimo en la parte posterior y acá tenemos la piel del escroto. Entonces, aquí vamos a tener todo lo que contiene, todo eso sería el cordón espermático. Entonces, importante, porque también podemos ver aquí líquido también en el cordón espermático. Vamos a ver también imágenes como cuando hay criptorquidia, que ya vamos a ver después patología. También vamos a ver que el testículo puede estar acá en el cordón espermático. También vamos a ver hernias. También, y cuáles son las partes importantes del cordón espermático. Entonces tiene los vasos deferentes, la arteria cremastérica, diferencial y testicular, el plexo en azulito, el plexo pampiniforme, muy importante, linfáticos y nervios. Entonces, eso es lo que contiene el cordón espermático. Importante porque si tenemos el plexo pampiniforme, estos son los vasitos que se dilatan cuando decimos que hay varicocele. Entonces, todos estos vasitos, como son venas, van a tener una falla en las válvulas y se van a dilatar, y entonces el paciente llega a la consulta que tiene dolor, que siente una masita en la región inguinal, entonces suele ser a veces un varicocele. Entonces, importante recordar cómo tenemos las capas acá, para saber qué podemos encontrar a esta altura. Entonces, nosotros no solo es que vamos a, si nos dicen, haga una ecografía del testículo, no solo nos centramos en el testículo, ya vemos el testículo, el epidídimo, el cordón espermático, incluso en los casos que podemos ver, también podemos ver regiones inguinales, entonces también vemos región inguinal derecha e izquierda. Entonces, para hacer una ecografía de testículo, como en todas las ecografías, también hay que explicarle al paciente qué le vamos a hacer. Entonces, decirle primero al paciente, porque ellos ni siquiera cuando llegan
a la consulta de ecografía ni siquiera saben qué estudio le van a hacer. Entonces, hay que explicarle, decirle, señor, le vamos a hacer una ecografía, y ¿con qué transductor vamos a hacer? Con el de 7 a 14. Recuerdan que es el lineal, el que tiene más, o sea, se utiliza para ver es más superficial. Entonces, con este tenemos que hacer la ecografía testicular. Obviamente, hay casos que hay un gran testículo engrosado, heterogéneo, muy engrosado, muy grande, que a veces incluso también nos puede ayudar el convexo, el otro transductor. Pero en una ecografía normal, en un paciente que no tenga tan engrosado o tan grande, nos sirve, tenemos que utilizar siempre el de 7 a 14 megahertz. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Le pedimos al paciente que se lo coloquen de cúbito supino? Después hay que decirle, siempre al transductor le ponemos un preservativo, porque estamos en una región en donde tiene que estar estéril. Entonces le ponemos un preservativo, utilizamos todas las medidas necesarias, le decimos al paciente que se baje la ropa interior para poderle hacer. Entonces aquí estamos. Entonces ese sería un corte axial que le hacemos al testículo y un corte sagital. Entonces siempre debemos ver. Hacemos la ecografía en 2D, que sería la ecografía normal, ¿no? Una ecografía normal. Aplicamos también en la ecografía testicular el Doppler color para poder ver la vascularidad del testículo, para ver si no hay varicocele. Y también utilizamos el Doppler espectral, que ustedes ya vieron principios básicos del Doppler, ¿no? ¿Alguien que me conteste? Sí, Doc, sí. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿sí me entienden cuando les digo que vamos a hacer un eco en 2D? El Doppler color para ver la vascularidad y el Doppler espectral para ver el tipo de onda que tiene los vasos. Entonces, siempre es importante ver en todos esos, no solo en 2D. Entonces, aquí tenemos un testículo en corte longitudinal, como lo podemos observar aquí, un testículo normal. Así es un testículo, así es una glándula normal, una glándula testicular normal. Ecogenicidad tiene que tener. Entonces, siempre para hacer el volumen, hacemos en 2 planos, como ya les expliqué, el volumen tanto de vejiga, de tiroides, de todo lo que queramos sacar volumen. Entonces, ponemos el equipo en 2 planos, en 2 ventanas. Entonces, en la una, colocamos el testículo en sagital o en longitudinal y tomamos una medida longitudinal, una anteroposterior y una transversa, que sería justo aquí, una transversa. Entonces, en vamos a observar el volumen que tenemos normal. Y miren, acá podemos hacer la comparación de los 2 testículos, no hay ningún inconveniente. Aquí vemos la túnica vaginal, acá la túnica albuginea, acá todas las capas del escroto, y aquí aplicando el Doppler color, que así tenemos que ver nosotros la vascularidad. Entonces observamos una vascularidad normal. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí de escroto, de testículo? No, doctora. Ya. Y como les digo, la vascularidad se debe realizar en todas las exploraciones. Es un estudio, se hace un estudio comparativo, se ajustan los parámetros en escala de grises y Doppler color, y vamos a subir las ganancias y disminuir el PRF para poder realizar una ecografía adecuadamente. Aquí también vemos pues el Doppler espectral, que en este caso estamos viendo la onda de las arterias testiculares. Aquí también en esta ecografía, pues una ecografía en planos axiales, y vemos un poquito de hidrocele. Bueno, como la clase estaba corta,
vamos hoy día a aprovechar también para ver anatomía, patología de escroto, ¿les parece? Bueno, Sí, doc, gracias. Hago una pregunta. En el caso de querer observar varicocele, ¿cómo sería la imagen más o menos? Disculpe. Y ahorita vamos a patología de escroto, de testículo. Ahí vamos a explicar. Bueno, ahora vamos a ver patología escrotal. Entonces, bueno, en este caso, como ya vimos la anatomía y ya quedó claro cómo vamos a ver en la patología, se nos va a hacer mucho más fácil. Aquí tenemos unos esquemas de algunos tipos de patología. Entonces tenemos criptorquidia, que es el no descenso de los testículos adecuadamente, hidrocele líquido, varicocele, que es el plexo pampiniforme dilatado, y orquitis. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Otra vez de la charla, bueno, optimizar la técnica ecográfica, diagnóstico diferencial de la patología escrotal y describir hallazgos típicos ecográficos de la patología. Vamos a ver lo más común en testículo, que son dolor escrotal agudo, torsión testicular, orquipididimitis y patología extratesticular, que va a ser hidrocele, varicocele y criptorquidia. Doctora, disculpe la molestia. Dígame. No se está viendo la diapositiva. Ay, déjenme ver un ratito ya. Sí se ve, lo que no se está es cambiando. Solamente tiene que dejar de compartir para abrir la presentación y ahí comenzar a compartir pantalla de nuevo y se... Ya. Espérenme un ratito ya, que cerré la presentación. Ahí, sí pueden ver, ¿no? Sí, ahí, perfecto. Ya. Entonces ahí vamos a empezar con el dolor escrotal agudo. Entonces el paciente llega siempre con un dolor que a veces tienen antecedente de un trauma, o llegan pacientes que sin ninguna causa empiezan con dolor en testículo. Entonces es de vital importancia tener el tiempo adecuado en el diagnóstico de patología escrotal, porque hay algunas patologías como aquí dice torsión testicular que no hay mucho tiempo que esperar para el tratamiento. Mínimo o máximo son 6 horas que debemos esperar para tener un testículo viable. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico temprano, pero también es la clínica del paciente, porque, o sea, si el paciente llega con dolor, que es un paciente joven, adolescente, niño o adolescente, que llega con dolor, tiene un testículo un poco edematizado, un poco rojo, ya tenemos alguna clínica de que es una torsión testicular. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es que le hagan rápido una ecografía para ver la viabilidad del testículo. O en algunos casos, si la clínica es muy presente en realidad, pues hay lugares que sí pues tienen ecografía 24 horas y todo el acceso a los estudios diagnósticos, pero en cambio hay otros lugares que no tienen esos medios diagnósticos. Por ejemplo, a todos nos ha tocado en el medio rural, ¿no? Hacerle el año rural, y en el año rural no es que en los lugares que la mayoría estuvimos, no es que tengan todos los métodos diagnósticos ahí a la mano, ¿no? Entonces, hasta transferir al paciente, hasta que le hagan los exámenes, hasta todo eso ya se demora el diagnóstico y por ende la viabilidad del testículo. Entonces, aquí sí es importante, muy importante el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos una buena semiología, una buena anamnesis de
de la patología, capaz que le enviamos directamente para que ya le hagan una cirugía, ¿no? Entonces, es una patología que se presenta más o menos en 1 por cada 4.000 nacidos en menores de 25 años. Entonces, más o menos en esto es más frecuente. Se da 4.5 por cada 100.000 hombres de 1 a 25 y 3 a 50% de pacientes tienen torsión intermitente. Se refiere a torsión intermitente, es una patología, o sea, parte de la torsión testicular, pero son pacientes que igual pueden llegar porque tuvieron un trauma, pero tienen el dolor, se les hace la ecografía y en realidad sí vemos una parte, no sería totalmente torsionado, pero el paciente luego mejora el dolor, no tiene ninguna molestia y como que ya se distorsiona un poco y aquí pues hay que ver la evolución y ver si se le hace una cirugía electiva después cuando ya mejore las cosas. ¿Cuál es la etiología? Tenemos dos tipos de etiologías, una extravaginal y una intravaginal. Entonces, la extravaginal más se da en neonatos, entonces más se da en el anillo inguinal externo. Este anillo inguinal externo hace que como que se apriete un poco más y hace que el cordón espermático pueda rotar, ¿ya? En cambio, en la intravaginal se llama deformidad del badajo de campana. En cambio, acá tenemos que las túnicas vaginales no llegan hasta acá, que lo normal es que lleguen acá, antes del cordón espermático. Esto es lo normal. Pero en cambio, en la intravaginal, en la torsión, toda la túnica vaginal llega hasta el cordón espermático. Entonces, esto hace que sea mucho más fácil que haya una torsión. Frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Más o menos en un estudio, en el 12% se encuentra también la intravaginal. Entonces, en este caso vemos, como les decía, un testículo normal. Si recuerdan, esto era la túnica vaginal, esto alrededor lo verde, la túnica albugini. Entonces vemos la túnica vaginal alrededor de todo el testículo, de la parte anterior de todo el testículo. Esto es lo normal. Epidídimo y cordón espermático. Aquí vemos, en cambio, en la que les decía de la intravaginal, que es lo de campana, que vemos en cambio la túnica vaginal hacia arriba, y entonces todo esto, como está la túnica vaginal, no está como presionando aquí el testículo, sino que deja libre todo el cordón y es propenso a que veamos esto, que todo el cordón haya una torsión del cordón. Igual acá, un esquema igual para que nos quede claro cómo podemos observar los tipos de torsión. Y más que dijimos que la extravaginal se va a dar en neonatos y la intravaginal en jóvenes y en adolescentes. Entonces, igual acá, esta es la anatomía normal, vemos el cordón espermático, el músculo cremaster, que estaban las capas cubriendo el escroto, los vasos deferentes dentro del cordón espermático, el epidídimo y el testículo. Y aquí tenemos una torsión intravaginal. Vemos el testículo y todo el cordón como se torsiona. Como se torsiona todo el cordón, hace que también el testículo tenga un ligero desplazamiento. Ya, 5 a 16% es bilateral y la sensibilidad de la ecografía es de 66 al 100%. ¿Cómo se presenta? Pues el cuadro, ya dije, el paciente llega con mucho dolor, 5 al 8% de los casos llegan con antecedente de trauma, y el examen físico, pues ya les dije, el paciente llega con un testículo duro, muy doloroso, edematizado, entonces esos son signos con mucho dolor, y el examen físico tenemos ausencia de reflejo cremastérico. Ese tiene una sensibilidad del 92.4 al 100%. Entonces, ¿cómo se hace el reflejo cremastérico? Pues se hace unos golpes o se toca en la parte interna de la parte superior del muslo y el músculo cremaster se activa y tendría que un poco elevar el testículo, que en el caso de torsión testicular estaría ausente.
Hay algunos criterios, hay una puntuación que se llama puntuación TWIST, que es más clínica y nos sirve para hacer una interpretación adecuada de la clínica, como digo, y decir si es factible o si es necesaria la ecografía. Entonces podemos hacer esto. Entonces dice, si tengo hinchazón o edema testicular, 2 puntos. Testículos duros, 2 puntos. Tengo ausencia del reflejo cremastérico, 1 punto. El paciente llegue con náuseas o con vómito, 1 punto. Y un testículo de montar alto o que esté en otra posición o que esté más horizontalizado, tenemos 1 punto. Entonces, aquí hacemos la interpretación. Entonces, miren, si tenemos una puntuación de 0 a 2, es un riesgo bajo. El valor predictivo negativo del 100% para la absorción, generalmente no se requiere consulta de ultrasonido o urología. Si tengo de 3 a 4, tengo un riesgo intermedio. Entonces, aquí el ultrasonido está justificado. Y en cambio, si tengo de 5 o más, tengo un alto riesgo y el valor predictivo positivo del 100% para la torsión. La ecografía incluso no se requiere, es consulta urológica urgente y cirugía requerida para salvar el testículo, lo que les decía al inicio. Entonces, si nosotros ya tenemos por epidemiología tenemos un paciente de 14 años que llega a la consulta clínica, llega con todos estos síntomas, no tengo la ecografía a la mano, o sea, ya es directamente que vaya al tratamiento de urología, no vamos a perder tiempo en hacerle un montón de exámenes y perder la viabilidad del testículo. Entonces, a las 6 horas nosotros tenemos, hasta las 6 horas podemos tener, si no después empieza, ustedes como saben, a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo y se va a terminar necrosando y atrofiando el testículo. Doc, una pregunta. Claro. ¿A qué se refiere testículo de montar alto? Es como les decía, normalmente en el momento de que todo el cordón espermático empieza la torsión, el testículo de su posición que está normal, empieza a darse la vuelta y a adquirir otra posición. Entonces, eso se refiere a testículo de montar alto. Otra posición del testículo. Si hacemos la palpación, vamos a ver que no está en la misma posición, sino está en otra como horizontalizada. Eso es testículo de montar alto. Ya, gracias. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos? Entonces, el primero vamos a ver la torsión del cordón espermático. Entonces, todo esto. ¿Recuerdan cuáles son las capas de lo que teníamos en el cordón espermático? Todo y cómo se ve normalmente un cordón espermático. Entonces, acá vemos, este es el testículo derecho, ¿no? Homogéneo, con sus capas del escroto. Y acá vemos un testículo izquierdo totalmente heterogéneo, engrosado, como si fuera incluso una masa. Y normalmente, ¿qué hace el cordón espermático? Esto, hace como si fuera un remolino. Y si ven todo esto así, esto se traduce en esto. Entonces, normalmente, para que haya una torsión, para que haya bastante dolor y toda una torsión inminente, va a haber un giro de unos 360 grados o 180, 360 grados 180 grados del cordón espermático. Entonces, aquí podemos ver, vemos un aumento de la vascularidad y acá también, todo esto es el cordón espermático. Acá que se acompaña también de hidrocele en estos casos. Bueno, aquí todavía tiene un poco de vascularidad, entonces aquí todavía está viable el testículo. Igual acá, vemos totalmente el cordón espermático, como en signo en remolino que le decimos, entonces está aquí como una masa que fuera cerca del testículo. En algunos casos podemos tener un cordón espermático redundante, que igual lo veríamos incluso, bueno, en este caso podemos observar el testículo y aquí podemos observar una imagen, esta imagen de acá, porque acá eso sería el epidídimo y vemos esta imagen de acá que, bueno, no nos puede hacer confundir con que sea epidídimo y acá incluso lo podemos confundir con una masa. Esos son los hallazgos en sí del testículo, entonces de la torsión testicular. Vemos el testículo heterogéneo,
un poco engrosado, aumentado de tamaño, todo eso es el cordón espermático, líquido, hidrocele, aumento. Bueno, en este caso, esto es por una infección que está aumentada la vascularidad. Y pues acá, si ven acá, todo esto es testículo, hidrocele, y acá vemos el cordón espermático, está rotado, torsionado. Ya que vemos disminución de la vascularidad del testículo. Lo que les decía, el testículo normalmente, esto es lo normal que tenemos que ver como en la anatomía, vemos un testículo en su posición normal, horizontal. Y en esto el testículo empieza normal y este es el patológico, entonces horizontal, y este como se empezó a torsionar el cordón, empieza a dar la vuelta al testículo. ¿Sí ven? Igual en este caso, testículo normal y el otro que está rotado verticalmente. Entonces nosotros hacemos una ecografía así, en esas características, vemos así la ecografía. Vemos el cordón espermático torsionado arriba con el signo de remolino, heterogéneo, todo. Entonces, y la clínica, pues es una torsión testicular. El flujo sanguíneo alterado, entonces disminución total de la vascularidad, porque pues recordemos que por el cordón espermático pasaban las arterias importantes para el testículo, entonces como se rota, va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Entonces aquí vemos un testículo que está con vascularidad normal y el otro testículo ausencia de vascularidad. Entonces siempre hay que corroborar con los dos testículos. Igual acá, testículo normal con vascularidad, el testículo izquierdo con ausencia de vascularidad dentro del parénquima. Bueno, aquí en este caso vemos aquí igual esta imagen heterogénea, aumentada de tamaño, que sería el cordón espermático. Vemos un testículo aumentado de tamaño con hidrocele, heterogéneo, con disminución de su ecogenicidad y igual aquí aumenta de tamaño, pero en este caso hicieron una distorsión y vamos, aquí ya va mejorando la vascularidad y como vemos, miren que ya tiene vascularidad el testículo también, a diferencia de esta. También hay un aumento de tamaño de los testículos y epidídimo, que es otra característica. Un testículo normal, la ecogenicidad, si ustedes comparan este con este, ven totalmente diferente, ¿no? Un testículo normal, liso, homogéneo, a diferencia de un testículo aumentado de tamaño, con cambios en la ecogenicidad, vemos áreas hipoecoicas en su interior, y posiblemente si le ponían el Doppler color vamos a tener disminución de su vascularidad. Bueno, en este testículo, este está normal, pero tiene un poco de hidrocele, y acá tenemos los hallazgos de la torsión, el testículo aumentado de tamaño, heterogéneo, con totales cambios de su ecogenicidad, diferente, ¿no? La textura heterogénea, muy diferente este testículo, que está con una textura muy heterogénea, incluso parece que tendría como lobulitos, a diferencia de los de acá, de un testículo normal como es este. Entonces no es difícil de perdernos cuando tengamos este tipo de pacientes con estos hallazgos. Y pues en algunos casos también podemos tener hidrocele reactivo como hallazgo. ¿Cuál es el pronóstico? Entonces, como les decía, la idea de hacer una ecografía es hacer una ecografía a tiempo y dejarle en claro al médico que nos está enviando el paciente que es una torsión testicular, porque si nosotros tal vez nos equivocamos y nos pasamos una torsión testicular, en realidad no creo que sería nada bueno para nadie que se pasen ese tipo de diagnósticos. Entonces, ¿cuál es salvar el testículo relacionado con el tiempo? Menor a 6 horas, 100% de la recuperación. Entonces, las 6 primeras horas son muy importantes para el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos 6 a 12 horas que ya pasan, solo tenemos el 50% de recuperación del testículo, y si ya pasan de 12 a 24 horas, 20%.
Y si pues ya es más tiempo, pues ya de verdad que ya no vamos a tener recuperación del testículo. Entonces, pues una patología muy importante en el diagnóstico, tanto en pediatría para el pronóstico. ¿Alguna pregunta en relación a torsión testicular? Nos quedó claro entonces, torsión testicular. Ya, vamos a ver ahorita la otra patología común, que es la orquiepididimitis. Entonces, todo lo que es epididimitis, orquitis, epididimitis son inflamación del testículo y del epidídimo. ¿Cuál es la patología de esto entonces? Igual es dentro del dolor escrotal agudo, pero vemos que la etiología y la patología es totalmente diferente en una enfermedad y en la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patología aquí? Las bacterias se propagan retrógradamente desde la vejiga o próstata o puede ser también secundaria a una infección viral. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? Pues hay 2 picos de prevalencia en menos de 2 años y mayores de 6 años. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar? En la ecografía podemos tener edema, entonces normalmente el testículo también puede estar aumentado de tamaño, hipocogenicidad focal o difusa, cambios en la ecogenicidad. Pues aquí, diferente a la torsión, aquí hay hipervascularidad, es decir, que nosotros colocamos el Doppler color y tenemos mucha vascularidad, ¿ya? Podemos también tener un hidrocele reactivo, engrosamiento de las capas escrotales, y en este ejemplo, miren acá, tenemos un testículo aumentado de tamaño, heterogéneo, con unas áreas que cambian de cogenicidad acá, y le ponemos el Doppler color y tenemos aumento total de la vascularidad. Acá también vemos acá, miren, el testículo con el epidídimo un poco aumentados de tamaño, igual acá muy aumentados de tamaño el epidídimo, el escroto, y con mucha vascularidad. Entonces, signos claros de epididimitis. Igual el paciente va a llegar igual con dolor, pero sigue el antecedente del trauma. Entonces viene con un dolor, con un testículo un poco enrojecido, aumentado de tamaño, y esas características en la ecografía. Aumento de la vascularidad, aquí tenemos el testículo, el epidídimo, hidrocele reactivo, y acá también tenemos totalmente pérdida de la ecogenicidad del testículo. Puede ser bilateral en algunas patologías. Entonces miren acá, todo esto es el epidídimo, aumentado de tamaño, con cambios en la ecogenicidad del testículo, aumento de la vascularidad, y aquí también tenemos el cordón espermático, que también tenemos aumento de la vascularidad. Generalmente existe un hidrocele reactivo y las cubiertas testiculares, que eran la piel, el músculo, todo, el cremaster, todo esto puede estar aumentado de tamaño. Entonces nosotros en la ecografía, aparte de describir el testículo, cómo está, testículo aumentado de tamaño, heterogéneo, con aumento de su vascularidad, con volumen de tanto, se observa hidrocele, leve, moderado, severo, que lo clasificamos, y también observamos engrosamiento del escroto. Entonces, escroto es una cosa, testículo es otra cosa. Alguna vez me pasaba que yo enviaba una ecografía y le reportaba en el estudio que el escroto fértiles, y en niños de edad de 10 a 15%. ¿Cómo llega el paciente? Como les dije, con una masa escrotal, con dolor escrotal, en algunos casos atrofia testicular, y puede tener infertilidad o subfertilidad.
¿Por qué se produce el varicocele o cuál es la causa? Recordemos que todas las venas tienen válvulas, ¿no? Como en este caso que tenemos aquí el ejemplo. Estas son las válvulas que tienen todas las venas. Normalmente hacen que la sangre ascienda, entonces con cada vez que se abre y se cierran las válvulas, van a hacer que la sangre ascienda, ¿no? A diferencia pues de las arterias. Entonces, si tenemos un fallo de estas válvulas que ya no se cierran adecuadamente, vamos a tener que refluye sangre y eso vamos a ver que como van refluyendo y van dañándose las válvulas, van a empezar a dilatarse las venas, a lo que se llama varicocele. Tenemos un primario, el 85% está afectado el lado izquierdo. Varicocele primario son válvulas incompetentes o ausentes en la vena testicular. Este es el primario, en donde no encontramos ninguna otra causa, entonces es un varicocele primario. Pero también podemos tener un varicocele secundario, porque puede ser un aumento de la presión en la vena testicular y porque puede haber ese aumento por compresión. Entonces puede haber una masa, obstrucción o hipertensión portal. Entonces, aquí en estos pacientes debemos ver también toda la clínica que tenga el paciente. Si es un paciente joven y que solo se refiere, que solo refiere dolor y eso, posiblemente tengamos un varicocele primario. Pero en cambio, si tenemos un paciente ya de edad más avanzada, con algunos signos de hipertensión portal y que también tenga pues un varicocele, pues vamos a pensar que la causa es esta, ¿no? A pesar de que se haga el tratamiento acá, igual si no se trata la base, igual vamos a seguir teniendo las molestias. ¿Cuáles son los hallazgos? En ecografía, dilatación del plexo pampiniforme, con una presencia serpinginosa, y vamos a ver inversión del flujo con maniobras de Valsalva y el Doppler aumentado. Tenemos grados para medir en el Doppler. Podemos ver en el Doppler, primero hacemos siempre un Doppler 2D, así solo pensemos en varicocele, hacemos una ecografía 2D, después ya vemos los vasos en el plexo pampiniforme y luego ponemos el Doppler color. Pero vamos a tener un grado 1 cuando cada vena mide de 2 y 4 milímetros, lo normal es menos de 2 milímetros. Entonces, si tengo de 2 a 4 es un grado 1. Si mido grado 2, 4 a 5 milímetros, y un grado 3 mayor a 5 milímetros. Esto es por medida del diámetro de las venas. Una forma de decir tiene un grado 1, grado 2 o grado 3 varicocele izquierdo. Y la otra, en cambio, es por el reflujo. Pero aquí ya ponemos nosotros el Doppler espectral. Entonces tenemos un grado 1. Cuando tenemos un reflujo menos de 3 segundos, grado 2 entre 3 y 5 segundos, y por encima de los 5 segundos un grado 3. Entonces, en este caso, miren, acá tenemos un plexo pampiniforme totalmente dilatado, tortuoso, serpinginoso, como dice, y si medimos acá, este vaso va a tener más de 3 milímetros, ¿no? Más de 2 milímetros, perdón. Entonces, esto ya sería un grado 1. Y si esto es en 2D, pero a pesar de que yo ya estoy haciendo en 2D, yo ya veo dilatado. Nosotros no tendríamos por qué ver los vasos del plexo pampiniforme dilatados. Y miren acá, totalmente dilatado, esto es testículo, y recuerden que el plexo pampiniforme está hacia arriba, entonces más hacia caudal, hacia cefálico, perdón, sí, caudal. Y tenemos totalmente estas imágenes como si fueran imágenes quísticas, pero le ponemos el Doppler color y miren cómo está, totalmente dilatado, totalmente serpinginoso. Todos estos vasos, si los medimos, nosotros vamos a tener más de 2 milímetros. Acá también medimos, mire, mide 2.7, sería un grado 1. Y si ponemos el Doppler color, vamos a tener aumentado totalmente la vascularidad en los vasos. Y eso es lo que les decía del reflujo. Entonces aquí hay que medir más el tiempo que refluye cuando hacemos pedimos al paciente que haga las maniobras de Valsalva. Realmente en este paciente siempre se le hace al paciente en reposo y haciéndole una maniobra de Valsalva que empuje al paciente, se le pide que puje un poco o tosa en el caso de que no pudiera pujar bien
que tosa y vamos a tener totalmente el aumento. Y en ese caso, que cuando hace la maniobra de Valsalva, vamos a tener que justo en ese momento la válvula tenía que cerrarse, no se cerró adecuadamente, y esto es lo que se traduce acá, que es la sangre que se regresa, y dependiendo del tiempo que ya les decíamos anteriormente, ¿no? Acá otro ejemplo, dilatación total del plexo pampiniforme, y vemos con el Doppler color y la maniobra de Valsalva. Acá es un caso bueno para más o menos explicarles el secundario. Recuerdan que les decía que el secundario puede ser por obstrucción, por alguna masa que está obstruyendo la vena testicular. Entonces, en este caso, si vemos, es una tomografía axial, simple. Entonces, vemos acá donde tendría que estar el riñón izquierdo, tenemos una gran masa, un carcinoma renal, que está obstruyendo la vena testicular. Y si vemos acá, dilatado, es un varicocele. Pero este es un varicocele secundario. En este caso es un paciente con varicocele grado 3. Entonces vemos las venas dilatadas en modo B y con el Doppler color también. Y por último vamos a ver otra patología muy importante, como es la criptorquidia en pediatría. ¿Qué es la criptorquidia? Es la ausencia de testículos en el saco escrotal y no descendido, ectópico o atrófico. Se presenta en el 3% de nacidos a término y en el 33 a 45% en prematuros. ¿Por qué en los prematuros? Porque más o menos hasta la semana 30 tiene que descender el testículo que se está formando en el abdomen. Entonces, normalmente podemos encontrar el testículo. Lo normal, pues, es que está en el escroto, ¿no? Pero podemos encontrar migrado en el testículo supraescrotal, en el región inguinal o abdominal. Cuando nos piden de un niño que hagamos una ecografía de testículo, tenemos que observar en las dos opciones. Si no encuentro el testículo, más o menos yo ya sé la forma del testículo. Sabemos la ecogenicidad, la forma, cómo está. Entonces, esa forma igual tenemos que ir a buscar en la región inguinal, en la región abdominal, ir siguiendo el testículo hasta ir siguiendo las estructuras para poder encontrar el testículo. A veces, como son pequeños, hay ganglios también ahí, pero no debemos confundir un ganglio con un testículo. Estas son las fases del descenso testicular. Entonces, como les decía, pues empieza el descenso. Normalmente está adherido a la pared abdominal por el cobernáculo y luego pues se va en cuanto va aumentando las edades, en la edad gestacional, se va descendiendo hasta que llega a su posición habitual en el escroto. ¿Cuál es la etiología de la criptorquidia? Nacimiento prematuro, por lo que ya les expliqué anteriormente. Restricción de crecimiento intrauterino, está asociado a tabaquismo, alcohol, síndromes congénitos y también diabetes gestacional. La ecografía tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad del 78%. ¿Cuáles son los hallazgos? Falta de testículo en el saco escrotal, el testículo no está descendida y, como les dije, que tenemos que aprender bien cómo vemos el testículo. Es una estructura ovoide, homogénea y hipocoica. Podemos tener un testículo ectópico que puede estar arriba del escroto, en el canal inguinal en el 39%, pero cuando está el testículo en la región abdominal puede ser un poco difícil, porque ya todo el aumento del gas, o bueno, por otras estructuras que está ahí, entonces solo en el 20% de las veces podemos ver el testículo intraabdominal. Y no es concluyente en atróficos. Recordemos que si no tenemos un adecuado diagnóstico a tiempo también de la criptorquidia, pues el testículo empieza a disminuir de tamaño y a hacerse atrófico. Entonces, si tenemos un testículo atrófico, es muy complicado de verlo. Entonces, siempre es importante, pues, en la consulta de pediatría, decirles a los papás que tienen o sea, ellos primero tienen que ver si tienen los testículos en la posición habitual, y en las consultas pediátricas o de medicina general, pues tienen que ver también los testículos en el escroto. Aquí en este caso, vemos, aquí tenemos en la región inguinal.
y vemos una estructura ovoide hipoecoica que nos corresponde a un testículo. Igual acá, miren, acá no está en el escroto, acá está en el abdomen, pero como son pequeños, normalmente la consulta siempre son pues niños pequeños que llegan a la consulta de meses o de algunos 2, 3 años que llegan a la consulta. Entonces, siempre es más fácil ver con el traductor lineal, como les había explicado, podemos ver una estructura ovoide hipoecoica que nos correspondería al testículo. Estos están igual en la región inguinal, no están en el testículo. Si vemos la parte de acá, no es testículo, sino región inguinal. Igual acá. Acá están todavía con el tamaño normal, entonces está adecuado en este tiempo que lo observaron a la criptorquidia para poder hacer la cirugía. Y acá también. Acá este testículo está también en la región inguinal. Lo importante de la criptorquidia es saber la forma del testículo, que se nos quede grabado cómo es un testículo normal, para poder empezar la búsqueda del testículo. Esa es la idea de buscarlo, hasta encontrar y poner en el informe se ubica en tal lugar, en la región inguinal izquierda, en la región inguinal derecha, se ubica en tal parte, para que se les haga más fácil a los cirujanos. Bien. Y eso sería todo, la bibliografía para la presentación, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan con patología escrotal y con la anatomía del escroto que tuvimos hoy día? Sí, doctora, buenas noches. Una preguntita, de pronto en el caso de un CA testicular, ¿cómo serían las características ecográficas? Sí, verás, ya. En este caso yo traté de dar las patologías más frecuentes, eso es lo que más vemos en la práctica diaria. Por ejemplo, en este caso, si nosotros decimos que lo normal es ver un testículo homogéneo, pero en el caso de CA de testículo, vemos aquí dentro una imagen hipoecoica, en algunos casos redondeada, y que va a tener vascularidad. Le ponemos nosotros Doppler y va a tener vascularidad, porque pues se debe diferenciar de otro tipo de patologías como son hematomas testiculares y todo. Pero en cambio, si es un CA testicular, vamos a tener una imagen hipoecoica dentro del parénquima testicular con vascularidad. Entonces, siempre que nosotros hagamos el rastreo del testículo, siempre tenemos que ver seguir todo el testículo para que no se nos salte ni se nos vaya alguna lesión. Que más sería una lesión hipoecoica en CA testicular, con vascularidad. Una pregunta, ¿y la estructura en cuanto a los bordes del testículo también cambia en el CA de testículo o sigue igual? Pueden cambiar. Hay algunas variedades de cáncer de testículo. Entonces, hay unos que son más agresivos y en los cuales son más agresivos, y depende del estadio en donde encontremos el CA testicular, también vamos a encontrar la forma del testículo. En algunos casos solo encontramos una imagen hipoecoica en unos pacientes que ni siquiera los pacientes llegan porque piensan en un CA, o el médico que lo remitió piensa en un CA. Lo único que ellos llegan es incidentalmente, se hace una ecografía y se ve una imagen nodular en testículo, y eso a partir de eso se empieza a estudiar. Eso es un tipo de CA testicular. Pero hay algunos más agresivos que ya no se los detectó a tiempo, entonces ya vamos a tener cambios, incluso hasta el escroto va a engrosarse y todos los cambios del testículo. Ya. Una pregunta, doctora. Con respecto al Doppler, al PRF, ¿cómo se colocaría y si se diferencia en las distintas patologías? El PRF, verán, el PRF es normalmente dentro del Doppler color, a ver, ¿cómo para que me entiendan? El Doppler color, tenemos el Doppler color en donde nosotros solo ponemos para ver el flujo. El Doppler color es solo el flujo que vamos a ver
de la sangre, ¿no? O del líquido que pasa. En este caso, pues Doppler color nosotros lo hacemos para ver sangre, ¿no? Pero en cambio el PRF es una para ver más o menos la intensidad, la velocidad de la sangre que va por el vaso. Entonces, normalmente en cada equipo tienen para cambiar el PRF y dependiendo si son vasos grandes o vasos pequeños, nosotros vamos cambiando el PRF para ver de una mejor manera. Pero eso es muy diferente el PRF que utilizamos, por ejemplo, en una carótida al que utilizamos en un testículo. Totalmente son diferentes. Entonces, pero esos son en el propio equipo se va cambiando el PRF. En ese caso, cuando tengamos la práctica, ahí vamos a explicar todo lo que es para que no nos quede la duda del PRF, cómo se maneja. Doctora, una pregunta. ¿Cuál sería la técnica para sacar el volumen en hidrocele? Para sacar el volumen del hidrocele, igual, ponemos igual, como estamos acá, ponemos en una imagen longitudinal y en una imagen axial, siempre en dos ventanas. Entonces, siempre medimos solo el hidrocele. Bueno, si tenemos un hidrocele muy pequeño, un hidrocele que no es muy llamativo, podemos poner un hidrocele leve. Pero en cambio, si ya es moderado, severo, ahí ya sí podemos medir. Pues medimos solo el líquido que tenemos. En las dos ventanas medimos y ese sería el volumen aproximado del hidrocele. Igual que cualquier volumen de cualquier órgano, igual es el volumen que vamos a buscar del hidrocele. En tal caso que sea moderado, porque hidroceles muy pequeños, en realidad ahí solo ponemos un hidrocele leve. ¿Alguna otra pregunta? Pues como les digo, patología escrotal es muy importante por toda la patología aguda que tiene y por los tiempos que tenemos que tener, tenemos que a tiempo hacer el diagnóstico, un diagnóstico oportuno. Entonces también es parte del médico que remite para hacer el examen ecográfico. Importante la valoración de los pacientes, de que en qué patología pensemos. Porque si ya tenemos un paciente que llega a la consulta y no tenemos ni idea de qué patología es, nos va a ser un poco más difícil. Pero si ya sabemos la clínica del paciente, hacemos la adecuada anamnesis y todo, vamos a dirigir mejor. Vamos a dirigir mejor el estudio diagnóstico para mejor tratamiento del paciente. Pues a la final, la idea es darle un diagnóstico adecuado al paciente y tratamiento. Ya, estamos claros con esto. Gracias, doctora. No sé qué. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos? ¿Sí me escucharon bien, no? Las clases ya, ¿sí me escucharon bien o siguieron, tuvimos 5 minutos después? Sí, Doc, sí, se escuchó. Bien la clase. Ya, aquí me están preguntando, recién estoy viendo las preguntas ahorita, perdónenme. Verán, ¿cómo se ve un hematoma en el testículo? Como les decía, bueno, ya cerré la presentación, pero normalmente vemos el testículo homogéneo que estaba ahí, ¿no? Y en el caso de ver un hematoma, primero pues el antecedente, el paciente llega diciendo que tuvo un golpe y ya. Pero vemos una imagen igual en el testículo, una imagen heterogénea dentro del testículo, pero si nosotros ponemos Doppler color va a ser avascular, no vamos a tener vascularidad. Entonces con el antecedente y con el antecedente y con la imagen, pues lo más posible es un hematoma. Y recordemos que también el hematoma se va a reabsorber. Entonces en este caso nosotros tendríamos que también pedirle que vuelva a un control para ver cómo va evolucionando el hematoma, pues, que tendría que ya desaparecer después. Bueno, aquí me dicen que si puedo subir las presentaciones. Sí, ya poco a poco les voy a ir subiendo las presentaciones, por favor.
Sí, igual voy a subir las presentaciones, pero igual las clases están también en las, están grabadas, entonces pues igual ahí pueden verlas. Igual yo lo que les voy a tomar es lo que más les recalco en las presentaciones, en el examen, igual lo que les va a servir. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, seguimos mañana con las clases. Y si no hay ningún inconveniente, mañana nos vemos. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Buenas noches, doctor. Doctora, gracias. Ya, hasta mañana.